Gloria a Jesús. Amados hermanos y amigos, Dios les bendiga de una manera especial. Damos gracias al Señor una vez más por su amor, por su fidelidad, su misericordia, que nos permite en este momento estar llegando a sus hogares, esperando como siempre que sean bendecidos a través de esta palabra que voy a emitir. Y quiero saludar a mi hermano Dolores González, allá en el sector de los Tres Brazos, a él y su familia, y cada uno de los que puedan estar conectados allí, esperando esta gran bendición. En esta noche yo quiero compartir una palabra, la cual está en el libro de Romanos, capítulo 8. Voy a leer unos cuantos versículos. Y dice así en el nombre del Señor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese, no en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Ciertamente, amados hermanos, como declara la Sagrada Escritura aquí, no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Cuando hablamos de condenación, se está hablando, ¿verdad? Y si nos vamos a los términos físicos, estamos hablando de una persona que está cautiva, una persona que está presa. Y entendemos, amados, que estar preso es no tener libertad, precisamente. Mas Dios nos ha llamado a nosotros a libertad. Entonces, por eso Él dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero partiendo de esta primicia, yo quiero que nos vayamos a lo que es la eternidad. Porque muchas personas no piensan en la eternidad, sino que pensamos sencillamente en las cosas terrenales. Y no es que seamos quizás culpables como tal de esto, sino que el mismo pecado que mora en nosotros es lo que nos hace conformarnos a este siglo, como dice Romanos precisamente más adelante, que no debemos conformarnos a este siglo. Entonces, aquí esta condenación que está refiriendo es la condenación eterna. Ustedes saben que la Biblia declara, hay dos lugares donde nosotros podemos ir a parar. Está la vida eterna y está la condenación eterna. Entonces, la declaración es que no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Si usted, amado hermano, tiene a Cristo en su corazón, entonces no debe temer lo que pueda pasar en esta tierra. No podemos temer lo que no pueda hacer el hombre, sino estar pensando precisamente en que un día el Señor vendrá por su pueblo y nosotros queremos ser parte de ese pueblo. Así que yo entiendo que para mí no hay ninguna condenación mientras yo esté seguro en Cristo Jesús, esté creyendo en Él. Y la motivación a los hermanos y amigos es que precisamente Jesús murió en una cruz por causa del pecado, pero allí Él llevó cautivo precisamente el pecado de la humanidad. De tal manera que es necesario entonces que nosotros corramos hacia Él, estemos en Él, pendiente que Jesucristo es el único Salvador. Porque dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esas son una de las preguntas que también solemos hacernos, porque sabemos que todos morimos. Pero fíjese que el apóstol no está hablando aquí de la muerte física que todos nosotros vamos a atravesar, sino le está hablando de la muerte que lleva a la condenación eterna. Recuerde
que estar sin Cristo es estar muerto, aunque estemos caminando. Pero llega un momento que precisamente vamos a morir de esta vida terrena, pero nos espera una larga vida porque es eterna. Si hemos creído en la eternidad, entonces debemos estar enfocados en eso, no enfocarnos tanto en las cosas de la tierra. Ciertamente la necesitamos mientras estemos aquí, pero la palabra de Dios tiene muchísimos consejos sobre esto, de que la gente incluso no debe afanarse tanto para llegar al extremo incluso de perder su propia vida por una ganancia deshonesta. Entonces, nosotros debemos meditar en esto, porque dice que lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, ¿verdad?, en la carne, Dios enviando a su Hijo Jesucristo en propiciación, en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces aquí hay dos cosas que nosotros tenemos que ver, que Jesucristo precisamente vino como hombre a padecer en esta tierra por usted y por mí. De tal manera que Él sufrió ese pecado que a nosotros nos asedia, pero que finalmente fuimos libertados por su sangre preciosa derramada allí en la cruz del Calvario. Si usted ha creído en eso, usted ha creído en la sangre de Cristo, entonces no hay condenación para usted. Entonces no importa que el enemigo venga y nos acuse y diga que nosotros estamos mal, que nosotros como quiera vamos a morir, que nosotros vamos a pasar por grandes dificultades, sepa, amado amigo, amado hermano, que Jesucristo ya pagó por nosotros. Entonces, si confiamos en esa palabra, nosotros vivimos precisamente confiados, porque dice que esto es para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora bien, nosotros podemos pensar y podemos meditar en cuanto a nuestra humanidad, que precisamente somos débiles, que somos personas expuestas al pecado. Sin embargo, el Señor tiene cuidado de nosotros. En un momento determinado, cuando nosotros incluso vamos a pecar, quizás deliberadamente, entonces el Espíritu Santo llega a nuestras vidas y nos redarguye y nos dice qué cosas debemos hacer. Entonces, si estamos ahí, no tenemos condenación. Podemos fallar como seres humanos que somos, porque no somos perfectos. No somos totalmente libertados del pecado en la carne. El pecado está en la carne. Lo que está libre es vuestra alma, la cual fue comprada a precio de sangre. Así que, amado amigo, yo espero que usted también pueda meditar en esto, que no son las cosas terrenales las que tienen gran valor, sino que son las cosas celestiales, las cosas eternas. Eso es lo que tiene valor. Nosotros podemos tener casa, podemos tener dinero, podemos tener todas las cosas habidas y por haber en este mundo. Pero dice el Señor Jesucristo que de qué le vale al hombre granjear todo lo que hay en este mundo y al final perder su alma. El alma del ser humano no tiene precio. Por eso fue que Cristo la conquistó en la cruz del Calvario, porque ninguno de nosotros podemos comprar vida eterna. Por más dinero que podamos tener en esta tierra, no podemos comprar, porque primero no se vende y en segundo lugar todavía se vendiera, vale tanto que no podríamos comprarlo. Dice la palabra del Señor que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el reino de los cielos, porque eso equivale a este mundo y más. Un alma salva vale más que todo lo que hay en este mundo. Entonces, nosotros no podemos comprarla. No podemos comprar vida eterna, pero sí Cristo Jesús murió en una cruz para perdonar nuestros pecados, y si creemos en Él, entonces tendremos la salvación de vuestras almas. Dice el versículo 5, porque lo que son de la carne piensa en las cosas de la carne, pero lo que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por eso nosotros, aún en medio de la turbulencia, tenemos paz, porque estamos en Cristo Jesús. Él ha ocupado todo nuestro ser a través de su Santo Espíritu,
Entonces nos ayuda a nosotros a sentirnos en paz en medio de las tribulaciones, en medio de la tormenta, en medio de la enfermedad, en medio de la dificultad. Allí hay paz y gozo porque Cristo está allí. Y nosotros estamos esperando precisamente esa bienaventuranza de la venida de Cristo. Y si nosotros morimos hoy, también iremos a la presencia del Señor, porque esta es la promesa que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, que todo aquel que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y este mensaje se habla mucho, ¿verdad? Y se explica y volvemos y lo decimos, pero la gente normalmente no presta atención. ¿Y por qué? Porque hay un espíritu de carne. No hay un espíritu, ¿verdad?, que nosotros podamos entender, como dice la palabra, que solamente a través del Espíritu Santo podemos mejor entender las cosas de Dios, la palabra de Dios. Entonces, que tiene su espíritu carnal no puede entender eso y piensa que al morir en esta tierra todo ha culminado. Sin embargo, las Sagradas Escrituras nos hablan de que no, que hay vida eterna y que hay condenación eterna. Y Dios lo que quiere es que usted escuche la palabra para ser libertado también, que no vaya a la condenación, sino que vaya a la salvación. Entonces, dice que por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, fíjese que la carne, esta que tenemos, no se sujeta a Dios. Es el espíritu. Esta carne, dice el apóstol Pablo, miserable de mí, de ese cuerpo de pecado que no puede deshacerse. Entonces, nosotros debemos entender eso bien claro, porque también hay personas que se exceden y piensan torturar la carne creyendo que van a recibir liberación, pero no, la carne siempre será pecaminosa por más que la maltratemos, por más que la sacrifiquemos, sigue siendo pecaminosa. Entonces, lo que resta es creer lo que dice la palabra, que es el espíritu realmente lo que lleva al ser humano a Dios, andar en el espíritu. Cuando andamos en la carne, andamos en muerte, aunque nos sintamos satisfechos quizás en esta tierra, pero no hay tal satisfacción. Por eso nosotros vemos que personas que tienen grandes cantidades de dinero, que no encuentran qué hacer con ellos, no son felices, porque no depende de las cosas terrenales. El gozo y la felicidad del hombre está en Cristo Jesús. Cuando nosotros meditamos entonces qué fue lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, nos admiramos cómo Dios envía a su Hijo en sacrificio vivo por nosotros los pecadores, que dice Pablo que estamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, mas Cristo murió por nosotros. Entonces el llamado es a que usted crea en Cristo Jesús, a que usted piense que los bienes terrenales que usted pueda tener, aprovéchelo conforme a lo que Dios ha establecido, porque no estamos diciendo tampoco que usted, si tiene bienes, no pueda disfrutar. Usted puede disfrutarlo. Ahora, no aferrarse a ello como lo real, como lo que es. No. Eso es momentáneo. Usted tiene dinero y quiere viajar por diferentes naciones, viaje. Usted tiene dinero y quiere emprender, emprenda. Usted tiene dinero y puede ayudar a otros, ayúdelos. Pero sepa que hay un tiempo el cual ni usted, ni yo, ni nadie con ese dinero puede hacer nada. De tal manera que lo que nos llama es a que vivamos conforme a la voluntad de Dios, que andemos conforme al Espíritu. No importa que andemos con dinero, que tengamos bienes, pero debemos tener presente que el Señor Jesucristo un día vendrá a buscar, pero Él va a buscar ¿quién? Almas redimidas. Él no va a buscar dinero, Él no va a buscar la gente que anda conforme a la carne, son almas redimidas. De tal manera que pretendemos y queremos, amados, permanecer en Cristo Jesús siempre. Y no queremos solamente nosotros, sino que los que nos escuchan, los que nos ven, nuestros familiares especialmente, también puedan creer en Cristo Jesús. Él nos ha llamado para que anunciemos sus virtudes,
Entonces, eso es lo que hacemos. Recuerde que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, si usted entiende que agrada a Dios haciendo cosas incorrectas, está errado. La palabra de Dios dice que no, usted no puede agradar a Dios. Agradar a Dios es hacer las cosas que Él le gustan y lo que Él prefijó desde el principio para que nosotros fuéramos. Imagínese usted, póngase a meditar usted como padre de familia, cuáles cosas lo honran de sus hijos, cuáles cosas le agradan. Entonces, si usted le agrada que sus hijos le respeten, que sus hijos lo bendigan, que sus hijos lo ayuden en momentos determinados, es como obedecer a Dios. Entonces usted se siente bien. Así mismo Dios se siente cuando nosotros obedecemos a sus dichos, a sus preceptos, que andamos conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Entonces recuerde, la condenación es usted estar en prisión. Y el enemigo de la justicia tiene a muchas personas encarceladas en prisiones oscuras, pero allí le puede resplandecer la luz de Cristo. Permita que la luz de Cristo resplandezca en sus corazones y usted comenzará a ver a Dios como el Padre Celestial, al Dios misericordioso que envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz por usted y por mí. Así que yo espero, amado hermano y amigo, que ustedes puedan recibir esta palabra de parte de Dios y usted mismo diga, ciertamente no estoy en condenación porque yo he creído en Cristo Jesús y la palabra me dice que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde y damos gracias al Señor por su infinita misericordia y su bondad. Dios les bendiga, mis amados.